Así que todo que hay que analizar. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar apertura a este segundo encuentro de municipios de la subregión centro-oeste, como lo hemos denominado. Este segundo encuentro que venimos de un trabajo realizado primeramente en la ciudad de Nogoyá, donde estuvimos participando unos cuantos municipios de la región, en la posibilidad de encontrar un camino para trabajar en conjunto por la producción, por este sector del centro-oeste de la provincia de Entre Ríos, olvidado un poco, que no tenemos en sí las ventajas que por ahí tienen algunos municipios, tanto de la costa del río Uruguay como del Paraná, y en el trabajo mancomunados que venimos haciendo de muchos municipios trabajando por la producción, por tratar de encontrar los caminos necesarios para insertarnos en el mundo que hoy, sin duda, los municipios debemos apostar a esto, a no ser simplemente ya unos administradores que nos debemos ocupar exclusivamente de nuestra comunidad en el sentido de los servicios, sino apostar a una comunidad y brindarle un porvenir mejor para nuestros hijos. Nos acompañan hoy el secretario general de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, del cual ya hemos estado participando en la reunión en la ciudad de Nogoyá, el intendente de San Guillermo, en la provincia de Santa Fe, que nos va a contar un poco lo que él está realizando en su gestión, en su comuna, que es muy importante. Los senadores Elcio Violá y el senador Lucio Angelino, los intendentes, colegas que nos acompañan, los concejales, del cual les agradezco infinitamente que nos estén acompañando en este día que sin duda se va a trabajar en comisiones, se va a tratar de dar un panorama de lo que pensamos los intendentes, los que piensa el apoyo que nos va a estar prestando la Cámara de Comercio Italiana en Rosario para empezar a trabajar en un futuro muy corto en esta subregión que sin duda nos va a llevar a posicionarnos ante el mundo en la posibilidad de que nuestros productos, que sin duda cada comunidad podemos aportar, nosotros tenemos en nuestra localidad industrias importantes, industrias en crecimiento, que sin duda le podemos dar una ayuda necesaria como para que el crecimiento sea mayor. Por eso, de esta forma, voy a dejar abierto este segundo encuentro, en el cual tengo que destacar que el trabajo que ha realizado el contador Osvaldo Cepeda, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Nogoyá, Fernando Giglioni, como secretario de Hacienda de la ciudad de Maciá, han trabajado coordinadamente para tratar de que esto lleve al éxito que todos esperamos en la región. Con esto dejo abierto este segundo encuentro y muchísimas gracias. En la palabra el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Maciá, Fernando Giglioni. Distintos municipios, distintos consejos deliberantes,
también empresarios de Maciá y la gente de la Federación Agraria Argentina, que también nos está acompañando en este momento. Primero agradecer la presencia de la gente de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, que siempre está al pie del cañón junto con nosotros en este proyecto, y agradecer la presencia del presidente de la comuna de San Guillermo, de la provincia de Santa Fe, bueno, que es importante que lo escuchemos porque tiene una muy buena experiencia de desarrollo local, base fundamental para el desarrollo regional. Para contarle a la gente y para tratar de que entendamos la búsqueda de esta formación de una subregión, tenemos que contarles un poquito cómo nace esto en una reunión en Nogoyá con la gente de la Cámara de Comercio y luego un primer encuentro donde estuvo presente también la gente de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, donde nos hicieron entender un poco cómo es el modelo europeo con respecto a las subregiones y a esta necesidad de que frente a un mundo que se plantea bloques económicos, también haya subbloques y también microregiones que forman parte de este mundo nuevo y moderno y de que se viene para el próximo milenio. Una cuestión que nosotros queremos, y bueno, hoy justamente no están presentes todos los intendentes que hubiésemos querido que estén, es que pensemos que esto no es para hoy, que seguramente los que estamos formando parte de las gestiones municipales de este periodo de 95-99, tal vez no vamos a ser los que vamos a ver los resultados de esta sociedad de municipios, sino que esto va a llevar bastante tiempo. Tenemos que aprender un poco los argentinos a pensar más en el futuro y a pensar con más tiempo para adelante y no para mañana, y esto debemos rescatar de los europeos. Y también separar esto de las cuestiones puramente políticas, partidarias. Esto no tiene nada que ver con la política partidaria, esto es parte y debe ser parte de la estructura municipal. Queremos avanzar sobre eso, sobre que esto forme parte de las estructuras municipales, o sea que cuando tengamos que comunicarnos, sepamos con quién de cada municipio está trabajando en esto. Por eso, y vuelvo a recalcarlo, no queremos que esto se tome como una cuestión política partidaria. Esto es en bien de cada uno de nuestros municipios y por supuesto que esto baje a nuestra gente, que es la función que todos tenemos, que es dar bienestar y mejor estándar de vida a toda nuestra gente y a toda la gente de nuestra región. También una cuestión que siempre hemos hablado, muchas veces terminamos pensando en un hermanamiento que en el caso particular de Maciá lo tiene con una ciudad de Brasil y no tenemos hermanamientos con ciudades vecinas, no tenemos un hermanamiento con Nogoyá, ni con Lucas González, ni con Rosario del Tala, y a veces deberíamos pensar más en la gente que tenemos alrededor para hacer cosas que nos sirvan a todos. Eso también es una cuestión que también queremos que llegue a todos los municipios y que empecemos a trabajar en función de eso. Otra cosa que también necesitamos es el apoyo de la provincia en esto, el apoyo de las legislaturas provinciales. Hoy están con nosotros 2 legisladores provinciales, 2 senadores. Bueno, queremos que esto también tenga una fuerza a nivel provincial, que venga desde la provincia, porque a veces con el esfuerzo municipal no alcanza, entonces necesitamos también de ese esfuerzo municipal. Y por último quiero que tratemos de que todos los que tenemos que ver con algunos de los municipios que hoy están integrando y con todos los que seguramente se van a integrar a esta idea,
empecemos a trabajar y bajar toda esta información a nuestras empresas, a nuestras instituciones intermedias, y que esto sea permanente, que esto no se diluya en el tiempo, porque por ahí cuando entramos en etapas de demasiadas conversaciones se va perdiendo y no se avanza en las definiciones. Debemos avanzar en definiciones y para eso es necesario que todos volquemos este esfuerzo en llegar a cada uno de los habitantes de nuestras ciudades para que esto se refleje en la realidad local, para así reflejarlo en una realidad regional. Creo que Osvaldo Cepeda va también a comentar algo sobre lo que es la reunión, sobre los objetivos. Y bueno, la charla se va a llevar adelante a través primero de la gente de la comuna de San Guillermo, a través de Pedro Morini, que es el presidente comunal. Luego de eso vamos a tener un pequeño debate con preguntas. A partir de ahí la gente de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario va a hacer una exposición que va a ser marketing de ciudades y responsabilidades políticas del City Manager. También un debate y luego vamos a tener las conclusiones. Así que bueno, quiero invitar a Osvaldo que también tenía algo para decir sobre este tema. Gracias. Un poco las presentaciones han estado muy bien, pero bueno, yo con Fernando, con José Luis Vittori venimos trabajando con esto, hicimos una reunión en Nogoyá, esta es la segunda reunión. Voy a ser breve porque creo que hoy el desarrollo está basado en escuchar una muy rica experiencia del amigo de santafesino y de los amigos de la Cámara que son firmes estimuladores de este tipo de reuniones. Yo quiero tomar dos cosas. Una es de qué manera podemos dar un impulso al desarrollo local en base a dos estrategias básicas. Una hacia arriba, hacia la provincia que dijo Fernando. Muy brevemente quiero hacer una reflexión. Él lo dijo, necesitamos del apoyo provincial, que muchas veces es de animador, de estimulador, logístico, como quien dice, hacia arriba, y una hacia los costados, horizontal, que es la más difícil con las instituciones. Los compartimentos están, como Fernando decía, son históricos. Cualquier casualidad, coincidencia de que hace 60, yo no recuerdo de que haya habido reuniones de municipio en mi región. La ley de municipio tiene 60 años y realmente no sé si antes hubo, pero desde la democracia del 83 creo que nunca hemos podido hacer reuniones intermunicipales. Hacia arriba, existen dos, nosotros hoy hemos invitado a los intendentes justicialistas de la región. No han podido venir, porque casualmente también quiero justificar la ausencia del intendente Cucinato porque llegaba el gobernador a Nogoyá, al departamento. Hacia arriba, hay una liga de intendentes justicialistas que nace en la década del 80 y hay un foro de intendentes radicales que nace posteriormente o simultáneamente. También los foros de concejales. Son todos organizaciones que están basadas en una relación municipio-provincia. Reclamos, coparticipación, financiamiento, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que estas asociaciones de base hacen la unión horizontal, es decir, para que no sea relación municipios-provincias, sino que también sean intermunicipales. Yo entonces quería que después al final de la reunión saliera el compromiso que ahora, que se ha creado la Federación de Municipios de la provincia de Entre Ríos, es todo muy incipiente en nuestra provincia, que se ha creado la Federación, se parta de reconocer a las asociaciones intermunicipales como mecanismos retroalimentadores de los foros, de las ligas y de la federación. Eso creo que es un compromiso institucional para que esto tenga futuro. Y el otro es el compromiso que planteaba Fernando, la relación horizontal. Hoy hemos invitado a las sociedades rurales, a las federaciones agrarias, que les agradezco por estar presentes, a los centros comerciales. Y hablaba con el intendente, hay pocos, no nos asustemos, porque si acá hubiese 200, es que esto ya está absolutamente en marcha. Esto están haciendo. Por eso tenemos un hombre que tiene una experiencia exitosa, que nos va a contar cómo él ha hecho para unir a las instituciones. Sabemos que nuestros centros comerciales, nuestras sociedades rurales, nuestras federaciones, se debaten en sus problemas sectoriales
y tienen muchos deseos de intercambiar muchas veces las cuestiones con los municipios que están empezando a dejar prestadores de servicios urbanos para entrar a meterse en el debate del desarrollo local. Entonces, en síntesis, hacia arriba, tratar de lograr el reconocimiento de constituir una asociación como puede ser esta del Centro Oeste, que yo creo que va a ser muy rica en el futuro, y seguir trabajando en nuestros pueblos para sensibilizar entonces a las instituciones intermedias y de esta manera entonces poder empezar a pelear un futuro común. El municipio es el primer frente de batalla de la democracia. La microrregión puede ser el primer frente de batalla para construir una identidad regional. Por eso creo que tenemos que seguir peleando. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Pedro Morini. En primer lugar quiero agradecer a la gente que hoy ha tenido la deferencia de invitarnos, tanto a la gente de la Cámara Italiana como a nosotros como comuna, una comuna del norte de la provincia de Santa Fe, norte bastante también olvidado. Y en especial quiero contarles porque en realidad muchas veces en épocas en que las comunas, los municipios, los políticos estamos, yo digo que muchas veces vapuleados por los medios, por la sociedad, y hay que rescatar el trabajo, la labor, lo que cada uno de ustedes como empresarios, como dirigentes, hace todos los días en pos del bienestar de la gente. Y esto lo digo porque generalmente cuando la gente habla, la mayoría de las veces solamente ve aquellos puntos negros en cualquiera de los aspectos y no ve realmente el gran universo que es el trabajo de todos los días de las distintas entidades, desde una cooperadora de una escuela hasta el integrante de un municipio o de aquel policía que no es corrupto o de aquel hombre que está al frente de una institución, dejando de lado muchas veces sus propios intereses y dejando de lado muchas veces su familia. Quienes estamos en este trabajo, porque es un trabajo más, tanto de la política como de los gremios, como de las instituciones intermedias, solamente sabemos o nos daremos cuenta cuando lleguemos a una determinada edad de cuánto hemos perdido, de cosas que no tienen precio, y en especial a muchos de ustedes les va a pasar, a otros ya, quizás los que peinan cana lo han visto, que muchas veces tenemos que conformarnos con ver crecer a los nietos porque muchas veces nos vimos crecer a nuestros propios hijos. Estas son las cosas que uno tiene que rescatar de cada hombre y de cada mujer que pone el hombro a este gran país, a estas grandes provincias, y que no son todos aquellos de los que se llenan los bolsillos y que habla el periodismo. En todos los lugares pasa. Yo les quiero contar que un poco nuestra experiencia, y en especial la experiencia mía como político, cuando el otro día me preguntaban cuál era mi profesión, y yo les decía que era político, porque de los 42 años que tengo llevo 26 en la política, y felicito a todos aquellos que les gusta y que les apasiona, y que lo hacen realmente a esto un métier, un trabajo diario, y un trabajo por la comunidad, como aquellos que lo dejan todo por una institución intermedia que con tanto sacrificio muchas veces la sociedad no valora este trabajo. Y nuestra experiencia a partir, yo digo que no se basa en el año 83 cuando arranca la democracia, sino mucho más atrás. Hemos tenido la gran suerte de tener muy buenos intendentes, muy buenos presidentes comunales a través de estos últimos 30 años, donde es una cuestión de entregar la posta al que viene, y donde para ganar una elección es muy difícil hablar mal del otro, sino que hay que poner propuestas. Y en política, esto generalmente, por lo menos en la televisión, se lo ve muy poco. Y yo creo que este es el cambio que se viene, ¿no? Es el cambio. Nosotros tenemos un lema que decimos, la comuna de San Guillermo, un desafío para el tercer milenio. Y estos, los sociólogos, los que entienden este tipo de cosas, siempre han visto las transformaciones, generalmente,
las grandes transformaciones del mundo, en los cambios de los centenarios y en los cambios de los milenios. Y yo creo que todavía muchos no nos hemos dado cuenta del tiempo que nos toca vivir y del rol que realmente cada uno tenemos que cumplir. Para poder hablar del municipio como el elemento motor del desarrollo, muchas veces también hay que hablar de la historia. Y hay que dividir la transformación, por lo menos en países como los nuestros, y a ustedes les debe pasar, que la mayoría de los municipios rondan los 100 años. Es decir, en la historia del mundo esto es muy poco. Pero quizás cuando ustedes analizan que los grandes inventos del mundo se dieron prácticamente en menos de 40 años y que estuvieron incluidos dentro de este siglo. Entonces, hablar de 100 años, de estos últimos 100 años de los municipios, es hablar de la gran transformación que sufrieron los municipios. Y hay décadas que uno las puede tener en cuenta, ¿no? Y una de las cosas era el municipio que terminaba el siglo pasado, es decir, era el municipio colonizador, el municipio que se ponían las primeras trazas en los pueblos, que empezaban a trazarse los primeros campos, el municipio que recibía las primeras vías del ferrocarril, el municipio que yo lo puedo llamar como colonizador, que el presidente de la comuna, algunas de ustedes lo pasaron, nosotros también, las famosas comisiones de fomento, tenían ese nombre, porque en realidad era el ente que de alguna manera fomentaba la colonización, fomentaba los asentamientos, buscaba la manera de crear el juzgado, la policía, los entes de seguridad y algunos que otros pequeños servicios que se podían brindar, especialmente en esto que en muchos lugares se denominó la Pampa Gringa, donde la mayoría de los inmigrantes venían a colonizar el país. Ese municipio tuvo vigencia hasta los primeros años de este nuevo siglo. Y de ahí empezamos con el municipio de los primeros servicios. Es decir, cuando el municipio no había nadie que prestara servicios en la localidad y tenía que empezar de alguna forma a prestar los primeros servicios que ya demandaba esa sociedad y que indudablemente no lo podía hacer una empresa privada porque seguramente no era rentable y no contaba con los medios. Ese municipio fue un poco, yo creo que el municipio a partir de la década del 30, que en el interior empezó con los servicios más antiguos, el de hacer caminos, el de mantener caminos. No se olviden que un poco la revolución del tractor y del automotor llegó por allá por la década del 20, la década del 30, y aquellos caminos que eran los viejos caminos para andar en carros se transformaron en caminos para andar en autos, y ahí tuvo que estar la mano del municipio para empezar a hacer el pequeño desarrollo que se hacía en esa época. Y después fue el municipio que fue creciendo hasta, llamémosle, la década del 60, la poca época democrática de esa que le dio un poco de participación popular a la gente. Empieza con el municipio de las primeras obras públicas. Seguramente ustedes también lo habrán sufrido en esa época, para bien, las primeras transformaciones, es decir, donde ya el municipio podía construir la sala de primeros auxilios, la intendencia, el correo en aquella época, porque si bien era del Estado, muchas veces los convenios había que construir los edificios. Y esto se potenció aún más quizás en las épocas de los gobiernos de facto, donde la obra pública era lo que le encantaba, donde el dinero muchas veces se malinvertía porque no había un consenso popular y se hacía lo que convenía, desde una ruta si pasaba por algún campo que convenía y no había siquiera la consulta a la gente del lugar, que es la que tiene que decidir, la que tiene que darse su propio debate para saber si tiene que crecer en tal forma o de qué manera. Y esto nos llevó a un municipio cerrado, a un municipio donde la palabra del interventor o del gobernador que decidía en aquel momento era la palabra santa, hasta el advenimiento de la democracia. Y yo creo que esto es una etapa que seguramente dentro de muchos años, por cosas buenas y por cosas malas, va a ser consultada en la historia. Y ahí empieza un poco la etapa nueva, ¿no es cierto?, que son los municipios de las transformaciones, el municipio en apoyo, en pos del desarrollo, en dejar de ser ya el municipio solamente prestador de servicios, el municipio que está todos los días pensando en cómo puede negociar
un voto en la necesidad de la gente y tiene que estar pensando en el municipio que de alguna manera apoye, que tome de la mano al empresario, que apoye la iniciativa privada, que esté pensando en este tipo de actividades muy importantes como la que ustedes desarrollan hoy. Y estas cosas no son casualidad y tampoco es como que nosotros no las estamos viviendo y en el mundo ya pasó hace mucho tiempo. No, los cambios generalmente, los municipios, por lo menos los que algunos conocemos fuera de este país, también sufren las mismas transformaciones y tienen los mismos problemas, más allá de las sociedades más avanzadas, con mayor o con menor poder adquisitivo, porque podemos comparar desde un municipio, tanto de Francia o de Italia, con un municipio de la Cuba castrista o con un municipio de lo que puede ocurrir en un Perú con un problema de guerrilla o en un México tanto del norte como del sur pobre, o municipios de los propios países del Mercosur que también tienen denominadores comunes igual a nosotros. Entonces, ¿cuál es el cambio realmente que tiene que empezar a haber? Un Estado nacional que empieza en este marco de la globalización a desmembrarse, a quebrarse, a empezar a transferir cosas a los municipios, a empezar a tirarle sobre el ciudadano las responsabilidades y no los fondos, que este es otro gran problema que sufren los municipios del interior, y con todo el agravante que esto trajo de la globalización y del empobrecimiento de la gente. Uno a veces se pregunta por qué en un país que el Producto Bruto Interno sigue creciendo, hay cada vez gente más empobrecida, hay cada vez gente que tiene mayores necesidades y que no se las podemos muchas veces cubrir. Y yo creo que esto responde, ni más ni menos, que a un problema fundamentalmente de educación. Y cuando estas cosas no se hacen, se pagan muy caras. Y especialmente no se pagan al día después. Generalmente se pagan a los 10 años o a los 15 años, cuando esa generación es la que realmente tiene que tomar las riendas y tiene que ser partícipe de las decisiones de cada uno de los lugares. Cuando uno hace un poco el balance de por qué muchas veces, como lo decía hace un rato el secretario, los municipios mantienen el egoísmo y no hay posibilidades muchas veces de juntarse bajo denominadores comunes y empezar a trabajar para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Porque cuando a mí me preguntan qué es la política o para qué sirve la democracia, la respuesta más concreta es que tiene que servir al bien común y para mejorarle la calidad de vida a la gente. Si no, en definitiva, sirve para que solamente algunos se llenen los bolsillos. Esta es la realidad que hoy vivía o que viven los municipios. Y esto es como en las familias. Generalmente, los hermanos, como lo decía Martín Fierro, no se juntan en la época en que la plata sobra, en que a todos les va bien. Generalmente los hermanos, generalmente las familias se encuentran en las desgracias. Y muchas veces, o en las necesidades, y muchas veces, las necesidades, la globalización, el gran problema macroeconómico mundial, hace que indudablemente los municipios no se junten en las épocas florecientes, se tienen que juntar cuando realmente hay una necesidad o hay un gran problema, como muchas veces nos ocurre, especialmente en nuestra provincia, con las inundaciones, con los problemas de sequías, con los problemas de rutas, con los problemas realmente, o cuando tenemos problemas de alguna que otra todavía enfermedad global que nos ataca. Y esto realmente nos hace recapacitar y nos hace pensar distinto. Y hoy, aquel que se crea que en política estas cosas solamente se hacen en función de un partido político, se equivoca. Y la gente, el ciudadano común, ya no come vidrio. Porque una cosa era votar en el 83, era distinto en el 87, fue más duro en el 91, en el 95 ya no se podía contar, y en el 99 se terminó el verso. Hoy por hoy, los jóvenes, los chicos, que en el 83, algunos no habían nacido, hoy ya son los consejeros de los padres. Y los chicos que se criaron en democracia son muy distintos y piensan de otra manera a cómo pensamos nosotros, que vivimos una época muy dura, muy
cerrada del proceso militar. Y es muy fácil encontrarlos pensando distinto, pero cuando tienen un denominador común, luchando codo a codo. Y esto le está haciendo cambiar a muchos dirigentes políticos la forma de encarar las necesidades y la forma de hacer política. Yo sé que es el camino más duro, pero a la larga es el que realmente da sus frutos. Yo sé que muchas veces es difícil en este tipo de cosas juntar presidentes comunales o intendentes de distintos colores políticos para pelear por denominadores comunes, pero a la larga aquellos que no se unan, aquellos que no lo hagan, lamentablemente van a condenar, no en lo personal, sino que van a condenar a las poblaciones a las cuales dirigen. Y esto la sociedad no se los va a perdonar más. Porque antes era muy fácil, se podía equivocar en política, venía un golpe militar y terminaba con el problema. Hoy, esto, como en la Argentina desde el 83 hasta ahora, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo por siempre, esto ya no da más margen de maniobra. Y aquel que no lo entienda, lamentablemente, la va a pagar caro en las urnas. Y es la mejor manera. Nosotros que estamos acostumbrados, los presidentes comunales, a revalidar título cada 2 años, les puedo asegurar que no es cosa fácil gobernar un año para la interna y gobernar otro año para la general. Y hay que, lamentablemente, mientras no cambiemos la Constitución, nos va a mantener en un training que tanta democracia también afecta al sistema, porque muchas veces no se pueden hacer programas realmente de crecimiento dentro de lo que son poblaciones como las nuestras, que son seguramente igual que ustedes, 6.500 habitantes, en un norte que quizás no tiene realmente la fuerza y el vigor que tendría que tener, porque en realidad en nuestro departamento, el departamento San Cristóbal, donde hay 1 millón de vacas, donde es uno de los departamentos que más vacas de la provincia de Santa Fe y de Córdoba tiene, y que realmente, como lo decimos muchas veces, haya chicos que no puedan tomar leche y que no tengan siquiera lo más mínimo del sustento, repartidos en esta sociedad indiferente, que en realidad solamente la va a cambiar la propia gente, la gente del lugar, porque aquellos que creen todavía en los Mesías, creo que hace tiempo que se terminaron. Es decir, las provincias hoy han llegado a un grado de empobrecimiento en materia de transferencias en el interior, que únicamente lo va a tener que generar la propia gente de la región y plantarse en el momento que haya que plantarse para decir, bueno, estas cosas solamente las podían hacer hace 20 años atrás y no ahora. Yo creo que nuestra experiencia, que un poco se la voy a contar ahora, como le decía, no es la experiencia, yo llevo 2 años, casi 3 años, el 10 de diciembre como presidente comunal. El anterior presidente comunal estuvo 12 años, tuvo 6 reelecciones y bueno, siempre decimos, rescatamos las cosas que hicieron los anteriores y proponemos las que queremos hacer nosotros. Pero nuestra sociedad tiene una particularidad. Yo digo siempre que hay una pequeña región que piensa distinto. Nosotros por allá por los años 74, 75, cuando la Entel privatizaba, en aquel momento, más que privatizar, estatizaba. O sea que los pequeños pueblos que tenían todavía cabinas telefónicas, que seguramente ustedes lo han pasado, con operadoras, la manera de poder acceder a un sistema más evolutivo era pasar la cooperativa o pasar aquello que era un pequeño grupo de teléfonos en manos de la municipalidad a la Entel. Cosa que nosotros en aquel momento nos opusimos. Fuimos la segunda cooperativa fundada en el país en materia de telecomunicaciones y la primera cooperativa en automatizar servicios. Y fue una gran pelea, una gran discusión en la sociedad. Y nosotros que éramos jóvenes quizás pensábamos distinto en aquel momento. Y fíjense ustedes cómo se transfiere plata hoy de una comunidad de 6.400 habitantes si nosotros no tuviéramos funcionando dentro de nuestro ejido una cooperativa de servicios públicos que cobra, que solamente tiene el 78% de los dineros que transformados en pulso son lo que la gente habla para afuera y no lo que recibe, y esa cooperativa hoy por hoy factura alrededor de $1.400.000 en el año de plata que Telecom le da de coparticipación, que no es el 100%, sino es, le decía, una parte de las llamadas que salen para afuera, y es dinero que queda en el pueblo. Saquen la cuenta en cada uno de los pueblos, y esto es para que magnifiquen cuál es el monto de facturación
que tiene una de las grandes, de las megas empresas del país, privatizada, más allá de que puede estar o no puede estar bien la privatización, creo que la podríamos haber hecho distinto y más repartida, más distribuida para los pueblos y para la población. Eso significa ni más ni menos de tener para nosotros entre 8 y 10 puestos de trabajo muy bien remunerados y una cooperativa que invierte por año más de $500,000 en la localidad. Este es uno de los ejemplos que uno por ahí, en este marco de la globalización, tiene para enfrentar este tipo de problemas. Ejemplo número 2, cuando las usinas lácteas, nosotros somos una población que produce 500.000 litros de leche por día. Cuando uno lo tira en el marco macroeconómico nacional quizás no es el gran impacto, pero eso significa que a nuestra población ingresen mensualmente entre 2,5 millones y 3 millones de dólares frescos cada 15 días, el 50% de esa plata se paga en forma quincenal y es todo dinero que indudablemente se reparte en la población. Cuando vino el tema de la globalización, hace ya más de 12 años atrás, 7 cooperativas tamberas que rondaban por la zona, muy pequeñas, muy chicas, decidieron juntarse en una gran cooperativa, porque ya venían viendo lo que en los Estados Unidos pasaba y lo que, por lo menos en la Europa de la Comunidad Económica, estaba ocurriendo en materia de lechería. Y fue la gran pelea, para que ustedes tengan idea, hasta para ponerle el nombre a la nueva cooperativa, era la gran lucha, porque nadie quería perder aquella vieja cremería que tenía en el campo, donde su abuelo había empezado a llevar los primeros litros de leche cuando era la colonización. Y ni siquiera querían perder el nombre de eso. Por eso optaron por ponerle Central Unida, porque bueno, era la cooperativa que unía a todo el resto y tenía un nombre distinto, y había que liquidar 6 o 7 cooperativas, no recuerdo, que eran pequeñas cooperativas. Esa cooperativa hoy factura $4 millones por mes, porque no solamente son los casi 3 millones de leche que paga, sino, como le contaba hoy a los amigos, tiene una flota de camiones que debe estar alrededor de los 24 o 25 camiones que recolectan la leche y le hacen todo el transporte a la empresa Sancor de las sustancias alimenticias. Si ustedes van a ver por las rutas del país caminar camiones que dicen San Guillermo y son de nuestra cooperativa. Eso ha hecho que toda esa masa de dinero desperdigada que iba a desaparecer, se concentrara en el lugar y hoy le está dando trabajo a más de 25 empleados muy bien remunerados y que tienen la tranquilidad de que su empresa, su patrón, es un productor agropecuario que vive al lado de su casa y que no es el gran empresario que está muchas veces con los intereses ni siquiera en Buenos Aires, sino en Nueva York. Esto ha sido otro de las grandes luchas y de los grandes cambios que fueron generando todo este flujo de dinero que permanentemente se empezó a ir, ¿no es cierto?, de la población. Lo mismo ocurrió, y esto lo digo porque uno viene y lo comentaba como empresario de la radio y de la televisión, en muchos lugares del país está pasando con el tema de la gran concentración en muy pocas manos de los grandes pulpos de los medios de televisión y de radio, donde han concentrado, y es una gran absorción de dinero de las localidades, porque muchas veces, si el empresario gana dinero pero lo reinvierte en la localidad, eso significa progreso para la localidad. Lo difícil es cuando el empresario no es de la localidad y el dinero se lo termina sacando a la sociedad y trasvasándolo a otro lugar. Ustedes, para que tengan la magnitud de cuánto se va de cada población que no maneja esto, hoy cuando uno saca los números finos al final de año per cápita de todo el dinero que en definitiva termina siendo transferido hacia otro lugar, indudablemente que no es ni más ni menos que el empobrecimiento de cada localidad, de cada región, porque en definitiva la plata que uno termina pagando es la plata que se la llevan los grandes empresarios. Y esto no es que ya, porque hoy ni siquiera ya son empresarios, porque son compañías que indudablemente el gerente cambia cada 2 o 3 años, negociado o vendido o pagado el pase para que la gran empresa pulpo del mundo se lo transfiera a la otra. Ya prácticamente ha tenido hasta ni siquiera presencia corporal ante este tipo de compañía. Entonces, estos son los grandes debates que hay que dar en las sociedades. Yo no digo que hay que hacer sociedades cerradas, porque las sociedades cerradas tampoco sirven, pero sí sociedades asociativas, donde las comunas
de una región se junten, se asocien, busquen, como nosotros, yo lo decía anoche, es decir, en muchas entidades, especialmente las cámaras, el caso de la Cámara de Comercio de Rosario, que para mí ha sido un poco el eje motor, el impulsor, el que muchas veces nos abrió las puertas en distintos lugares, porque acá hay una cosa que, y esto lo dicen los grandes sociólogos, el tercer milenio no va a ser de aquellos que solamente tienen el dinero, sino que va a ser el milenio de los conocimientos. Aquellos pueblos que tengan gente capacitada, que tengan hombres con sentido común, que es el más común de los sentidos, que tengan gente con ganas de pelear por su lugar, de no pensar en hago la propia y me voy, porque tampoco eso le da seguridad. Y si no, miren lo que está pasando en las grandes ciudades de gente que se está volviendo al interior porque ya son presos de sus propias cárceles para poder vivir con algo de tranquilidad. Que esto todavía, el interior, a mucha gente todavía se lo puede ofrecer con la tranquilidad de vivir en un pueblo como lo que vivimos nosotros. Y esto no pasa por el hecho de decir vivo en Maciá, vivo en Nogoyá o vivo en San Guillermo y estoy desencajado del mundo. Esta gran aldea global que es el mundo, hay que entenderla, que también nos da herramientas para pelear. Y yo se lo decía hoy, fíjense en nuestra localidad, yo le pregunto a aquellos que tienen Telecom, si Telecom les fue a instalar a alguna escuela un teléfono rural gratis o si le fue a poner internet gratuito a una escuela para que los chicos puedan entrar en este tema de la globalización y enterarse de las cosas que pasan en el mundo. Muy difícilmente eso haya ocurrido. Nuestra cooperativa de servicios públicos hace 1 año y medio atrás, cuando se inauguraba Internet, se asocia con un grupo de cooperativas y en una inversión muy importante, una inversión millonaria. El grupo de cooperativa adquiere transponder en los satélites, se los baja a las cooperativas y nuestra cooperativa fue la segunda del país que le puso a todas las escuelas rurales teléfono en el campo y a todas las escuelas urbanas no solamente que le dio internet, sino que le regaló las computadoras y todos los equipos más los teléfonos para que los chicos puedan estar usándolo en forma libre, porque esta es una manera que también la sociedad cobra y distribuye. No solamente la comuna, porque en esto las entidades intermedias, como pueden ser las privadas, porque las cooperativas en definitiva son entidades privadas, lo pueden llegar a hacer. ¿Por qué? Porque el director de la cooperativa seguramente es el padre de uno de los chicos que va a la escuela y es parte interesada. Es lo mismo que el hombre que está en el Consejo Deliberante va a querer que también en su barrio los servicios se presten como se deben prestar. Estas cosas ayudan, empiezan, hay un eje motor. Por supuesto que el municipio, si no participa en esto, el municipio no puede ser de puertas cerradas. Y acá es un poco lo que cada uno de los hombres que trabajan y que aportan ideas tienen que de alguna manera ser consecuentes con aquello que en realidad en la parte diaria predicamos y después cuando vamos a la práctica tenemos que hacer. Nosotros hace 2 años y medio atrás tuvimos una gran debacle económica, fuertísima. En 30 días perdimos $7,5 millones de dólares con la caída del Banco Integrado Departamental y la caída de una cooperativa muy fuerte que la tuvimos que después apuntalar porque pensamos de que era una herramienta válida y la rescatamos. Nos levantamos y en 2 mañanas $7,5 millones de dólares se fueron, se esfumaron del circuito financiero. Y yo digo siempre que aquellos que miran por encima de la nariz un poco más lejos de las desgracias y de los problemas, muchas veces suelen aprenderse cosas y suelen sacarse adelante cosas que muchas veces por el tiempo o por la comodidad se quedan aletargadas. Yo digo siempre que hay gente que es lenta, pero cuando la necesidad apura, también apura el paso. Y a nosotros nos pasó eso. Éramos una sociedad que hasta hace 2 años y medio, a pesar de crecer, éramos bastante conservadores. Y la gente estaba todavía arraigada a dejar los dineros en plazo fijo, a jugar con ese 1 o ese 0,80 de interés mensual. Aquel productor que ya tenía el campo lleno de vacas y producía 3.000, 3.500 litros de leche, para que ustedes tengan una idea, hay tambos montados en 3.000, 3.500 litros diarios en 100 hectáreas de campo. Las tierras son muy buenas, yo creo que Dios nos ha dado mucho. ¿Qué hacía? En vez de reinvertir en una industria,
de tratar de fomentar algún servicio privado, lo primero que hacía, se iba o a la cooperativa, que era una entidad financiera, o al banco. Y esta misma, que también manejaba ciertas cosas, se había transformado en un monopolio que por ahí entorpecía el desarrollo y el crecimiento de entidades más pequeñas que podían desarrollar o brindar algunos servicios en la localidad. Cuando se produce este crack económico, hubo gente que ha perdido hasta algunos productores más de $300.000 en plazo fijo y en compromisos financieros. La gente, tuvimos debates, yo recuerdo, hay un cine que para capacidad de 500 personas, imagínense ustedes, no alcanzaba el lugar, porque acá estaba sentada la gente que debatía de la cooperativa y los acreedores del otro lado. Y estaban siempre los extremistas, es decir, los que por un lado eran más papistas que el Papa y los que por el otro planteaban el tema de que había que terminar con el sistema, de que no iba, que no funcionaba, de que esto era un sistema muy viejo y que por eso había llegado a lo que estaba. Y nos toca asumir en medio de esa crisis la responsabilidad de conducir una comuna, que no es poca cosa, porque desde afuera es una y cuando se gobierna es totalmente otra. Hay que sentarse, hay que escuchar los reclamos de la gente los 365 días del año, porque estas, como las de ustedes, no son comunas ni municipalidades como las grandes, donde el secretario quizá de vez en cuando atiende a alguien y el intendente sale únicamente por la televisión en época de las campañas políticas. Acá hay que darle la cara al vecino. ¿Y cuál era nuestro rol? Podría haber sido el de más cómodo, de ni siquiera plantearnos, y total nosotros éramos damnificados creo que en $12.000 con el banco, la cooperativa ni siquiera nos debía un peso. Pero había que ponerse los pantalones largos, porque entre medio de ese debate podía llegar a partir a la sociedad en un momento muy crucial y en un momento importante del mundo que se vive, porque más allá, como decía, en este tema de la globalización hay posibilidades y hay oportunidades, si las sabemos aprovechar. Los nichos de mercado existen para todos. Y fue así entonces como que empezamos a devolverle la credibilidad a la gente en muchas cosas, que había que arrancar de nuevo, que no había que bajar los brazos y que había que empezar a pensar distinto, a no solamente hacer lo que hacía el productor agropecuario de toda la vida, hacer lo que yo había aprendido en algunos de los viajes que habíamos hecho por Europa con Raúl, recorriendo comunas, viendo cómo trabajaban los intendentes de aquel gran desarrollo que yo lo pongo como ejemplo y que ante toda esta globalización es el ejemplo del mundo, ver lo que hizo el norte de Italia con respecto a la globalización, donde eso que dicen de que las grandes empresas son las que triunfan, para ellos realmente las micro, que son las que dan el trabajo a la gente, porque cuando uno mira las estadísticas y dice que cuando una empresa grande invierte $1 millón y le da trabajo solamente a 2 personas, y cuando una pyme invierte $10.000 y le da trabajo a uno, hay diferencia en donde está la parte social, que es lo más importante. Y veíamos cómo los productores agropecuarios se juntaban en sociedades que no tenían quizás nada que ver con el sector, y eran empresarios. Y eran empresarios, como anoche lo contaba en una mesa, que pensaban todavía y añoraban al viejo fascismo, pero que no tenían miedo en juntarse con otro e ir a instalar fábricas en la Cuba de Fidel. Porque esto se terminó, acá se rompieron las barreras. El hambre de la gente, la necesidad de la gente no tiene color político. Cuando hay hambre no se le pregunta si es radical o es peronista. El hambre o la necesidad o la desgracia le cae a cualquiera. Entonces entendieron estos productores, estos empresarios que ya habían saturado esa Italia que todavía se debe la transformación de unificar la cantidad de pedacitos de campo repartidos que tienen los productores para hacerlos más productivos. Que enhorabuena lo mantengan, porque el día que se junten al menos nos tapan con productos, ¿no? Porque el poderío que tienen en materia de producción agrícola, si realmente hacen la transformación que hizo Francia, creo que nos van a dar más que un dolor de cabeza con los saldos exportables que van a tener. Pero esos productores que venían de una crisis, que ya no tenían más campo para dejarle a los chicos, que la familia había crecido a pesar de la gran cantidad, ¿no es cierto?, de gente que se va del campo a trabajar a las industrias, empezó a pensar en lo que se llamó la micro, porque ni siquiera es pyme, es microempresa del lugar conformada por 3 o 4 empresarios y pensando en trabajar. Pero esas cosas en los pueblos, y yo lo venía recién de visitar el parque industrial que tienen ustedes aquí, que no es ni más ni menos que el que nosotros empezamos hace 2 años y medio atrás. Cuando un pueblo no es industrial, seguramente no hay mentalidad industrial en la población.
Cuando en un pueblo no es asociativo, seguramente en la mentalidad de la gente está faltando ese problema. Y entonces, bueno, fue el gran desafío, dijimos, acá tenemos que salir a apoyar, a buscar a la gente, a abrirle puertas nuevas, a empezar a ver cuáles son las demandas y cuáles son las necesidades. Y la provincia de Santa Fe tenía un muy buen proyecto, lo sigue manteniendo, pero quizás con menos dinero hoy. Y yo lo pongo como ejemplo, en mi población, 3 empresas accedieron a créditos pymes, y miren de las cifras, uno de 20.000, uno de 15.000 y uno de 30.000 pesos. Plata que hoy vale un auto 0 kilómetros. Los 3 empresarios, uno en el rubro del pan, había arrancado amasando media bolsa, hoy produce 6 bolsas diarias y ya compró edificio para construir la nueva planta panificadora. Otro empresario, llamémosle empresario, fabricante de aberturas de aluminio, con un crédito de 15.000 pymes. Hoy tiene 6 empleados y está facturando ya alrededor de $60.000 por mes. Otro empresario, que este es el más grande y el más exitoso, con un crédito de 30.000 pesos que había accedido, una fábrica de balanzas, que la van a conocer seguro los que tienen campo, Básculas Corona se llama, arrancaron porque vendían balanzas y decían que las balanzas que vendían eran de mala calidad. Y un día se decidieron fabricar. Hoy esa empresa tiene 12 empleados, y está facturando alrededor de $80.000 mensuales, con una posibilidad de llegar el año que viene a duplicar la producción. Tienen permanentemente vendida la producción que hacen. Entonces, ¿cuál era el tema? Veíamos que había 3 o 4 pequeñas industrias fomentadas en el lugar y decidimos crear el parque industrial. Cosa que nosotros tenemos el alto valor de la tierra, que un poco a veces nos limita este tema, porque no podíamos desde el municipio salir a comprar 40 o 50 hectáreas de terreno, destinarlas al parque industrial y decirle al industrial que se radique en el lugar, aquí tiene la tierra, se la regalamos o se la damos a pagar como usted pueda. Entonces, la provincia de Santa Fe, que tiene una muy buena ley de áreas de parques industriales, contempla 3 tipos. Los privados, que una persona, cualquier privado puede tener un parque industrial, los parques industriales estatales, o sea, de las comunas, y los parques industriales mixtos, que fue la que a mí más me gustó, porque dije, acá está la posibilidad del riesgo del capital privado y también el riesgo de la comuna, que tiene que salir a afrontar los servicios que tiene que llevar al lugar. Para que ustedes tengan una idea, las tierras alrededor de nuestra población, hay que hablar de los campos linderos como barato, hoy entre $10.000 y $12.000 la hectárea. Un campo normal en la zona nuestra cuesta entre $3.500 y $4.000, un campo normal. Pero hoy una hectárea de loteo dentro de nuestra población hay que hablar de $120.000, una hectárea de loteo. Y los campos de los alrededores, así plata en mano, se pueden comprar por 4 o 5 hectáreas en el orden de los $10.000. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Lo llamamos justamente, los padres del empresario de las básculas eran los dueños de 40 hectáreas de terreno que nosotros en un plan regulador, que este es otro tema de los municipios, la regulación de las actividades y de todo lo que concierne al municipio, lo tiene que hacer la gente del lugar. Por eso hay que pelear por la autonomía municipal. Ningún gobernador, ni ningún diputado, y que me disculpen los amigos que están presentes, nos tiene que venir a decir qué tenemos que hacer con nuestra comunidad. La comunidad debe dictar las leyes y debe darse el debate de los vecinos, de las entidades intermedias y de cada uno del lugar para decir, acá va el parque industrial, aquí va la escuela porque conviene, aquí va el hospital, o aquí va el lugar que corresponde para este camino, para esta ruta. Basta, porque ya en eso hemos fracasado tantas veces con lo que han venido las directivas nacionales. Y si no lo verán, ustedes lo deben pasar, si no miren el mapa de la provincia de Santa Fe, cuando por allá en la época militar se hizo la ruta que va a Villaminetti, donde pasa la ruta a 14, 15, 20 kilómetros de cada pueblo. Fue más importante hacer los accesos que la ruta, pero en aquella época convenía porque había señores que tenían campo por esos lugares. Entonces estas cosas, como les decía, decidimos encarar un parque industrial que sea mixto, que todavía incipientemente no lo tenemos aprobado por la provincia, porque ustedes sabrán cuál es todo este tema del papeleo, la burocracia, porque sigue habiendo en cualquiera de los estados provinciales burocracia como para decir, somos los campeones. Pero si con un poco de suerte y viento a favor, si no será al final de este año, al principio del año que viene, le vamos a poner recién el cartel que diga área industrial con todos los beneficios. Que esto en la provincia de Santa Fe significa ni más ni menos que tener el 30% de descuento en la energía, que no pagar por 10 años impuestos municipales, que no pagar por 10 años impuestos provinciales, solamente pagan el IVA, ni siquiera pagan la ley 5110, los aportes, ¿no es cierto?, del derecho de registro e inspección, inclusive los aportes patronales
que la provincia cobra y también el impuesto inmobiliario y la patente de los automotores que trabajan dentro de la empresa de ese parque industrial. Beneficios que al final, porque esto hay que aprender como hacen los americanos, que cuando uno le pregunta cuánto ganan de sueldo, ellos calculan los 12 meses del año, porque esta economía inflacionaria no nos enseñó todavía, a pesar de la estabilidad, a saber cuánto gastamos en un año o cuánto ganamos en un año. Entonces uno dice, y sí, gasto poco de teléfono, gasto 50 pesos por mes, son $600 por año. Cuando uno lo multiplica por 10 años son $6.000. Y este tema, cuando un empresario saca la cuenta, ¿cuál es la ventaja de ir a un parque industrial? Fomentado desde la comuna, fomentado desde los sectores intermedios del pueblo, y saca la cuenta a los 10 años, está sacando la cuenta que si su empresa así no haya crecido, que tenga una facturación pequeña, termina pagando el gasto del galpón, de la herramienta y de todo lo que pone arriba, porque multiplicado por 10 es mucho. Y esta es la ayuda que muchas veces los municipios les pueden hacer. Cuando a mí por ahí me critican en mi pueblo que pongo a disposición de los empresarios que van a invertir los camiones para llevar tierra y producir el levantamiento del lugar, o la pala frontal o todo lo demás, yo lo único que le digo a cada uno de los vecinos, inviértanme en la plata que está invirtiendo ese empresario o la empresa y ustedes van a tener exactamente los mismos beneficios. Porque hoy por hoy es más fácil poner una fábrica pegada al puerto de Buenos Aires o en cualquiera de los parques industriales que tiene esta provincia o la provincia de Santa Fe pegada al río Paraná, que le permite después poder exportar con un flete cero o poder trabajar con costos mucho más baratos porque los insumos los tienen a un paso. Si al empresario no lo fomentamos, si no de alguna manera le estamos dando la posibilidad de que venga a radicarse, es muy difícil que los empresarios puedan hacer inversión. Pero en esto lo que tenemos que tener cuidado, y es siempre muy importante, que también haya un empresario local que sea partícipe de esto. Porque generalmente nos va a pasar como le pasó a nuestra provincia con la General Motors, que vino y pidió lo que se le antojó, porque si yo creo que pedía que el cielo en vez de celeste sea rosado, se lo íbamos a hacer. Indudablemente, esa empresa desde el punto de vista a la comunidad, hoy por hoy a la provincia de Santa Fe, solamente lo que le puede paliar son algunos puestos de trabajo que los paga muy caro la provincia. Entonces, estas son las cosas que muchas veces tenemos que tener cuidado desde nuestros municipios y desde nuestras comunas, que tenemos que también regular, porque ese es el otro gran tema, la regulación. Cuando el Estado perdió la total vigencia, tienen que de alguna manera aparecer las comunas para poder mantener el marco regulatorio, que es lo mínimo que debe tener una sociedad para poder vivir en convivencia entre los vecinos y entre la gente que trabaja. Tenemos la inversión de 2 empresas multinacionales que van a invertir en paradores. La provincia de Santa Fe ha tenido un gran desarrollo en materia de servicios sobre las rutas. Y uno yo me acuerdo, las rutas nuestras, uno siempre las miraba en lo local o en el camino que venía desde el vecino. Hoy por hoy, cuando uno habla de Mercosur, tiene que ver dónde nace la ruta y cuál es el trayecto que trae para saber si hay que poner servicio o no hay que poner servicio. Esto es como cuando uno mira un río y lo primero que tiene que mirar dónde está la naciente del río para saber si realmente voy a poder regar y va a traer agua todo el año. Hoy por hoy las rutas son tanto más importantes que los ríos en materia de servicio. ¿Por qué? Un país como el nuestro, que sirve de paso entre 2 o 3 países limítrofes, indudablemente una ruta permite de alguna manera poder hacer un polo de desarrollo y de trabajo en función de los servicios. Llamémosle comedores, paradores o inversiones de ese tipo en materia de despacho de combustible o de servicios desde el punto de vista hotelero que pueden servir también al viajero o a la gente que pasa. Hacer turismo se puede hacer en cualquier lado del mundo, no hace falta tener montañas, ni hace falta tener ríos para hacer turismo, porque hay cosas tanto más importantes que ya la gente no ve más y que se cansó de ver lo otro y está buscando de ver aquello que no ve en los lugares masivos. Entonces, estas cosas también tienen que hacer que la región se vaya preparando. Esas 2 inversiones van a significar más de $1.300.000 de inversión de 2 empresas, tanto de Ciel como de San Lorenzo, en 2 paradores importantes sobre la ruta. Otras 2 inversiones importantes, la cooperativa de servicios públicos, es lo que yo le contaba hoy, aparte de haber hecho un banco de sangre solidario, de tener ambulancias con unidad coronaria, 2 ambulancias con unidad coronaria, y de tener un servicio de sepelio que compite también en la localidad con lo que había, hoy está encarando el proyecto de un hotel que va a invertir $700.000, donde no teníamos y carecíamos de esa importante inversión. Y todo esto, cuando se va generando un polo de atracción, también genera, de alguna manera, en todos los ámbitos. Y uno dice hoy, a nosotros, que lo vivimos en carne propia,
de tener una cantidad de importantes médicos en la localidad y de no tener un sanatorio acorde preparado para este nuevo sistema de servicio, ha despertado la inquietud y se han unido en un proyecto importante que también la inversión va a rondar los $800.000 para hacer un emprendimiento privado de alta medicina, lo que va a permitir de que nuestra gente que se va a Morteros en la provincia de Córdoba, y que yo digo siempre que el piamontés no solamente va al médico, sino que va a la farmacia, carga nafta, compra los alimentos, va al supermercado y compra los regalos para los chicos, esa plata no la gaste más en aquel lugar y la vuelva a gastar en el lugar. Porque de esta manera va a poder no irse del lugar y ser atendido de la misma manera que se lo atiende en el otro. Todas estas cosas, de alguna forma, van generando un poco lo que nosotros denominamos una economía que genera dinero y que reparte y que distribuye dinero. Yo se lo comentaba, todos los pueblos tenemos pobres, tenemos una gran diferencia sobre muchos que no tenemos indigentes, que cuando la gente entra en ese estado es muy difícil de revertir. Y se lo contaba, 4 escuelas rurales, 4 escuelas urbanas, una escuela de enseñanza, 2 escuelas de enseñanza media, una escuela de enseñanza terciaria, una escuela para chicos con capacidades diferentes, servicio de tráfico para todos los chicos que viven en las zonas más periféricas de nuestra zona para que puedan ir al colegio, obligatoriedad, porque este es el otro gran tema. En esto quizás a veces hay que tener un poco de autoritarismo, porque el autoritarismo cuando es para la salud y para la educación no es autoritarismo, sino que hay que decirle, señor, usted no me manda el chico a la escuela, la policía lo va a citar tantas veces como haga falta para que el chico lo mande a la escuela, porque no tiene ningún derecho a decir que no voy a mandar el chico a la escuela cuando le estamos dando desde la zapatilla, el guardapolvo, el alimento y la tráfico, que ni siquiera mis hijos, que están a 3 cuadras de la escuela, tienen la posibilidad de usarla, sino la gente más humilde. Entonces, todo este cúmulo de cosas no es que vivamos en Suiza, vivimos en un departamento pobre de la provincia de Santa Fe, porque el departamento de San Cristóbal de alguna manera es un departamento con 3 realidades distintas, un sector ferroviario como el de San Cristóbal, y ustedes saben que donde había pueblos ferroviarios cómo quedaron, un sector medio como es la zona de Ceres y un sector con un poco más de crecimiento como es el corredor que va desde Morteros en la provincia de Córdoba hasta Arrufó, que es la intersección de la ruta 34 con la 23. Esto, la provincia de Santa Fe también tiene una ley, que es la ley del FAE, que es el Fondo de Asistencia Educativa, lo cual nos obliga a las comunas a pagar el 10% de la coparticipación para el mantenimiento de las escuelas, tanto urbanas como rurales, todas las escuelas públicas. Esto a nuestra comuna le demandó el año pasado $67.200 de coparticipación a las escuelas, a las cooperadoras, que yo digo siempre que es la mejor plata que me gusta pagar. Lo que pido es que todos la paguen, porque lamentablemente somos el 6% de las comunas de la provincia de Santa Fe que aportamos el FAE en forma total, porque esta plata cuando cae en la mano de un cooperador, cada peso que uno le da lo transforman en 2, porque seguramente son mucho más eficientes que nosotros. Yo tengo una secretaría de deportes en mi comuna, que es la secretaría que menos trabaja, porque tenemos la suerte de tener un solo club. Entonces, canalizamos por una institución intermedia todo lo que sea deporte. Esto alivia grandemente a la población. El Centro Comercial e Industrial de San Guillermo se lleva el 2,5% de la recaudación que nosotros hacemos de tasa de registro de inspección, que no es mucha plata, pero son $450 todos los meses que la comuna le aporta, devolviéndole al centro, para que el centro, cada vez que aparece un comercio nuevo, no sea la comuna solamente que lo apriete para que se inscriba, sino que también el centro, porque de alguna manera tiene su retorno todos los meses y le sirve para pagar el sueldo del empleado que tiene el centro. En materia de bromatología, hemos hecho el convenio hace muy poco con la provincia de Santa Fe y lo decía, de 86 negocios que teníamos en San Guillermo que vendían alimentos, la provincia tenía solamente registrado y mal registrado 23. Hoy ese empleado que me va a atender la planta de reciclado, que es un técnico ambientalista de nuestra Universidad de Santa Fe, hijo de nuestro pueblo, está trabajando, le estamos pagando $700 por mes, lo que le va a implicar recuperar ese dinero con el solo hecho de cobrar el porcentaje que corresponde a bromatología que la provincia no cobraba porque realmente era un área que no la podía cubrir. Y para no cansarlos y para terminar, les quiero comentar cuál es la experiencia de la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Santa Fe. Yo venía recién desde el campo de un amigo que anoche fue tan amable y nos hospedó, de una familia de aquí, y veía, y esto les quiero decir que no es una crítica, sino es un aporte que podemos decir con orgullo los santafesinos. La Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe. Yo digo siempre que eso era en un determinado momento
un elefante que ya estaba por morir, porque no hacía, no dejaba hacer y encima gastaba y era totalmente improductiva. Un grupo de empleados de la Dirección Provincial de Vialidad, cuando el gremialismo empezó a cumplir el rol que tenía que cumplir y dejó de gobernar la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia, un grupo de empleados que ni siquiera es del signo político del gobierno, pero que sí tiene un administrador, porque la Dirección de Vialidad tiene un administrador, que es del signo del gobierno provincial. Un buen día le dijo: yo soy presidente comunal, vengo a cumplir una función política, pero realmente los artífices de la transformación de la Dirección Provincial de Vialidad deben ser ustedes. Y empezaron la transformación, y empezaron a transferirle a las comunas las 140 y pico máquinas motoniveladoras que tenía la Dirección Provincial de Vialidad, y les dijo: ustedes se hacen cargo de tal tramo, de tal camino, que es provincial, y tienen que hacer el mantenimiento de ese camino. Le transferimos la máquina, le damos el empleado, le seguimos pagando el sueldo y le hacemos un convenio para que ustedes mantengan ese camino. Y en los ratos libres usen la motoniveladora, esto no lo dice el contrato, pero dice: usen la motoniveladora para lo que ustedes puedan hacer. Para que ustedes tengan idea, con los saldos remanentes que quedaban de los convenios que hacemos las comunas, desde puentes, porque yo he construido ya en mi gestión 2 puentes en distintos lugares con participación de la provincia, que nos da la plata, nosotros hacemos el puente, es decir, actuamos al revés: primero contratamos el puente, lo hacemos, lo certifican bien y en los 10 días nos pagan. Hicimos desde puente, camino, señalización de ruta, bacheos. Hace una semana terminamos de hacer un bacheo en la ruta. Con esos saldos que le fue quedando a la provincia, que dicho por el administrador, el año pasado en la gestión gastaron el 50% de lo que gastaba Vialidad e hicieron más de lo que hacía Vialidad. Fíjense en el ahorro cuando la gente administra y cuando tiene el control. Pero con esos pequeños saldos pudieron comprar, hace pocos días se abrió la licitación que ganó Caterpillar de Brasil, casi 140 máquinas entre motoniveladoras y retroexcavadoras que van a redistribuir en las comunas donde nosotros tenemos una máquina usada, se la van a pasar a otra comuna y nos van a entregar una máquina nueva. Todo esto ha sido una gran descentralización. Ese gran monstruo que estaba parado se lo dejó en manos de los municipios y las comunas y realmente se ha hecho una gran transformación. Y nosotros pretendemos que se siga avanzando, porque yo le digo siempre, si a mí me dan el 50% de lo que gasta el Estado provincial para hacer obras, para prestar servicio y para hacer todo lo demás, mañana le hago contrato y seguramente vamos a ganar plata. Ayer me vinieron la gente, antes de salir, estaba la gente de la Dirección Provincial de Vialidad viendo la posibilidad de que nos hagamos cargo de todo el señalamiento de la ruta. Es más, en la provincia de Santa Fe ya hay 6 municipios que se privatizaron 2 tramos de ruta y encararon el peaje, los 6 municipios esos, y me contaban el otro día que habían invertido $2 millones, que lo fueron a buscar a un banco privado y en un año habían devuelto la plata y todo el dinero que ya estaban ganando lo estaban reinvirtiendo en servicios viales en esa ruta. Y ya tenían acumulado dinero para entrar a restaurar, a recapar la ruta. Esto nos está haciendo ver una realidad y yo nuevamente los felicito a ustedes de que hayan hecho este encuentro, de que piensen que estas cosas realmente valen la pena. Es un desafío porque esto en definitiva redunda en bienestar de cada uno de los que vivimos en el lugar, que los desafíos son importantes, de que pensemos de que tenemos un color político cuando llega el momento de las elecciones, pero que pensemos también que la gente cuando es pobre y la gente cuando tiene necesidades no tiene colores políticos, porque la necesidad cuando golpea la puerta no va a identificarse con el color político que tiene. Y yo creo que en la medida que este tipo de cosas las empecemos a entender, seguramente nos va a resultar mucho más fácil gobernar y seguramente habrá más gente que piense distinto de los hombres de la política y de los hombres de la función pública. Yo realmente les quiero agradecer que uno, como un humilde presidente comunal o intendente del interior, tenga la oportunidad de hablar ante la sociedad o ante los pares que uno tiene en cada rincón de este país. Somos más de 1.600 en toda la República Argentina que hacemos este trabajo, lo mismo que los legisladores. Y que realmente haya sido la Cámara Italiana la que de alguna manera haya sido el punto de encuentro entre los amigos de distintos lugares, porque creo que estas entidades, estas instituciones son las que acercan a la gente.
Muchas gracias por todo. Bueno, a continuación... Ante todo,